¿Cuál es la oración que Dios no escucha? Esa es la pregunta de muchas personas. ¿Qué oración Dios nos escucha? Esa es la pregunta. Pero quizá usted piensa, ¿escuchará Dios mis oraciones? O quizá usted se pregunta, ¿escuchará Dios mis oraciones? ¿Sí o no? Bueno, hermano, todo depende. Depende de qué manera usted la haga. Depende de eso. Recuerde que habían dos hombres que oraban. Y uno oraba de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, adúlteros, salteadores. Yo ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo. Mientras tanto, Señor, otros no lo hacen. O sea que él se justificaba diciendo que él era justo. Mientras tanto, el otro hermano decía: Señor, sé propicio de mi pecado. Señor, sé propicio de mi pecado. Ustedes notan, hermanos, que las dos personas que oraron, la Biblia no dice que Dios no lo escuchaba. Hermano, la Biblia dice que ¿cuál de los dos se llevó el favor de Dios? ¿Acaso no fue ese el que decía: Señor, sé propicio de mi pecado? Pero a los dos lo escuchabas, hermano. A los dos lo escuchaba. Y hoy, hermanos, en el programa Ministerio Cristianos, le estaremos trayendo a ustedes la oración que Dios nos escucha. Bendiciones, hermanos, para ustedes que siempre están conectados a través de las internet por medio del programa Ministerio Cristianos. Dios te bendiga mucho, la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia. Estamos acá de vuelta otra vez, trayendo una pequeña o poderosa enseñanza para que cada uno de ustedes se beneficien a través de esta enseñanza, la apliquen en su ministerio, en su casa, en su iglesia, en su diario vivir y en su familia. Estamos acá en el monte donde normalmente pasamos tiempos en oración y meditación. Hoy quiero traer una enseñanza sobre la oración. Yo sé que ustedes han estado recibiendo enseñanzas de nuestro ministerio sobre la oración, pero hoy quiero hablar sobre la oración que tiene respuesta o la oración que Dios escucha. Porque hay tantas personas que oran y hasta el día de hoy no tienen resultado. Yo conozco personas que oran 5, 7, 8, 9, 10 y hasta 12 horas al día. Sin embargo, no tienen el resultado, no ven el deseo de su corazón, no han logrado lo que han querido. ¿Cuál es realmente la oposición? ¿Por qué hay personas que pueden estar en ayuno 15, 10 días y al día de hoy no tienen nada, no han crecido espiritualmente, ni financieramente, ni matrimonialmente? ¿Cuál es el punto? Porque hay ministerios que se internan en profundos días de ayuno y oración y cuando salen siguen siendo los mismos, los demonios se ríen de ellos, su ministerio no crece. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque a veces lo que la gente nos dice es: sigue orando, sigue orando, sigue orando. Pero es difícil decirle a alguien sigue orando cuando ya lleva 3 años orando por algo y no lo ve. Cuando ya lleva 5 o 6 días en ayuno y no tiene respuesta. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que hagamos para que nuestra oración sea escuchada? La Biblia dice que el día que Josué oró y le dijo a Dios: detén el sol en Gabaón y el lunes en el valle de Jalón, si no me equivoco, la Biblia dice que no hubo un día como este, ni antes ni después, en que no escuchara la voz de un hombre. El secreto no está en orar, el secreto está en que Dios escuche nuestra oración. Porque pueden haber mucha gente orando incorrectamente. La oración sin revelación o sin el corazón adecuado es simplemente un rito. Entonces debemos de aplicar y entender cosas. Por ejemplo, yo crecí en una ciudad, en una familia, una ciudad de brujería, y los brujos agarran el Salmo 91 y lo mantienen abierto. Tienen la Biblia en sus altares diabólicos, sin embargo la Biblia no tiene ningún efecto hacia ellos. ¿Por qué? Porque obviamente no está un corazón correcto leyendo la Biblia. Entonces yo quiero traer esta pequeña enseñanza a algunos de ustedes. Y hace días atrás estuve, ¿verdad?, leyendo sobre Santiago, que es uno de los que habla. Amén, hermano.
estamos con el tema la oración que Dios nos escucha. Quiero que entiendas, hermano, que cuando Josué oró para que el sol se detuviera, en verdad tiene que ser alguien que estés bien conectado con el Espíritu para que dé unas palabras de inmediato y les ejecute al tiempo de darla. Pero quiero que entiendas, hermanos, que lo de Josué vino por una profecía. Alguien profetizó que esto iba a suceder, y cuando Josué dijo que se detenga el sol, solo se cumplió las profecías, hermano. Si usted está orando, hermano, y ve que no llega la respuesta, usted tiene que continuar en oración. Tiene que mantenerse, hermanos, orando. Recuerde que el juez era injusto y que la viuda iba donde él de continuos y le decía: hazme justicia de mi adversario. La Biblia, hermano, nos registra tiempos en que duró la viuda yendo donde el juez. Pero sí dice la Biblia, hermano, que el juez dijo: ya que ni temo a Dios ni mucho menos al hombre, pero esta viuda me molesta, le haré justicias. Entonces Jesucristo dijo: y si el juez que era injusto le hizo justicias, ¿cuánto más vuestros padres que estén en el cielo no le hará justicias? Así, hermano, que sí, la enseñanza de hoy es que se mantenga de rodillas, que no importa lo que suceda, usted se mantenga esperando en el Señor. Bien, hermano, la oración que Dios nos escucha. Recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no desprecia, que Dios no escucha al pecador, pero que si alguno es temeroso de él, Dios los escucha. Que Él no desprecia un corazón contristos y humillado. Entonces, hermano, como Dios no escucha a unas personas, es si no es temeroso de Él. Pero si la persona le teme al Señor, hermano, Dios lo escucha. Ahora, quiero que entiendas, hermanos, que el tiempo para que Dios te dé lo que tú quieras, no lo determinas tú, hermano. Lo determinan las circunstancias y las adversidades. Recuerda que cuando tú oras en el mundo espiritual, hermano, alguien quiere detener esas peticiones, tanto de aquí para allá como de allá para acá. La Biblia dice, hermano, que Samuel, que Josué, que Daniel, gloria a Jesús, dice que él se humilló y él oraba por el pueblo. Y dice la Biblia que desde que él oró, que se humilló, su oración fue escuchada por Dios, hermano. Y automáticamente que su oración fue escuchada por Dios, un ángel descendió del cielo. Y el ángel descendió, hermanos, a traerle las respuestas a Daniel. Y resulta, hermanos, que el ángel le dijo a Daniel: pero me tardé demasiado, porque el príncipe de Persia se levantó para detener que yo bajara acá, para detenerte el encargo que te mandaron hacia tus personas. Eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel. Pero ¿qué fue lo que dijo, hermano? Pero el arcángel Miguel y sus ejércitos vinieron para defenderte, para que yo bajara acá donde ti a traerte lo que te mandaron, el encargo, hermano. Y esto funciona de esa manera, para que reciba la petición o el mensaje de parte del Dios creador del cielo y de la tierra, hermano. Esto funciona de esa manera, hermano. Cuando tú oras, tus oraciones, hermano, son escuchadas por Dios si estás humillado. Pero, hermano, hay oposiciones que quieren detener tu petición. Por eso, hermano, tú tienes que mantenerte clamando. Siempre, hermano, tienes que mantenerte clamando, esperándose en el Señor. Recuerda, hermanos, que el Señor es grande y poderoso, y que para Él no hay nada imposible. Yo, hermano, tenemos una reflexión acá para que usted se goce. Recuerde que prontamente le tenemos las respuestas a las 10 preguntas. Mientras tanto, hermano, quiero que se sienta cómoda con esta. Bendiciones. Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Tengo Preguntas. Mi nombre es Leonardo y hoy responderé una pregunta universal, ya que todo el mundo se ha hecho esta pregunta alguna vez en su vida. La pregunta dice: ¿quién creó a Dios?
¿de dónde viene Dios? Bien, les recuerdo primeramente que la respuesta está basada 100% en la palabra de Dios, la Biblia, y con un enfoque cristiano. Es realmente una gran pregunta que con razón merece una respuesta. Las leyes de la física exigen una causa para cada efecto. O tú podrías ponerlo de esta manera: para cada efecto hay una causa. Parece ridículo pensar que el universo se creó por sí solo, y así también parece absurdo creer que Dios fue creado. Sin embargo, todos hemos pensado este tipo de cuestiones. Si esto es así, entonces debe haber un creador detrás de la creación de Dios. Si una criatura creó a Dios, esa criatura también fue creada. Aristóteles en su lógica discutía: debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que se mueve pero no movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces por definición el proceso entero nunca podría comenzar. El ateísta Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Él concluyó de esto que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios. Y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta: ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada. Así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa, ¿verdad? La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta ¿de dónde puede venir Él? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el color azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o